Bueno, hoy vamos a hacer una pausa en nuestra serie de Eclesiastés para darle un poco de sentido a lo que va a pasar el día de hoy con los bautizos. Son 10 personas que se van a bautizar en la tarde. ¡Yujú! 10 personas, entonces eso sí, bendito sea el Señor. Eh, y la mayoría son de aquí del este, sino que no tenemos bautisterio para... Entonces por eso tenemos que ir a Stockwell a bautizarnos juntos, pero sí, muy emocionante esto. Y hoy vamos a estar hablando, el tema que vamos a estar tocando hoy es, ¿los niños no salieron? ¿Sí? Todos ya salieron. No quieren salir, me quieren escuchar. Eso sí es un milagro. Ahorita cantábamos cantando que sí es un milagro que se quieren quedar y no quieren ir a estar en la clase de la escuela dominicana. Excelente. El tema que vamos a estar tocando el día de hoy es en Adán y en Cristo, nuestra realidad y nuestra esperanza. Yo no sé ustedes, pero cuando uno mira el mundo a nuestro alrededor, vemos una mezcla de luz, vida, expresiones de amor que nos llenan de mucha esperanza. Hay escenas que uno ve, como por ejemplo una madre que mira a su bebé y lo mira con ese amor y uno dice, no, en este mundo hay esperanza, este mundo está lleno de amor, de luz. Pero al mismo tiempo nosotros vemos el mundo que nos rodea y vemos oscuridad, vemos muerte, vemos desconexión. Y es como si nuestro mundo fuese un crepúsculo, es como, es cierto, entre luz y oscuridad. Es como una cosa que uno dice, no, pero que brille ya la oscuridad, pero está ahí mismo la muerte, la desconexión. Pero cuando uno mira la realidad del mundo y miramos nuestras propias vidas frente al espejo, nos damos cuenta que nuestras propias vidas son una mezcla de las dos cosas. Son una mezcla de luz y oscuridad, de vida y de muerte, de amor y de desconexión, porque amamos y no queremos al mismo tiempo perdonar. O sea, es una mezcla de las dos cosas. Y nos preguntamos, ¿por qué? Y esto nos lleva nuevamente al libro de Génesis, a los comienzos, al principio, para entender el problema. Y allí en Génesis nosotros nos encontramos con un hombre llamado Adán. Y cuando uno piensa en la historia de Adán y Eva, algunas mujeres lo que dicen es, yo no veo el día que me encuentre a Eva para cogerla del pelo por el tema de los dolores de parto, ¿no? Y entonces no veo el día de encontrármela para decirle, por tu culpa tuvimos que dar a luz con dolor. Otros dicen, no, este texto de Génesis pareciera ser más como que ficción, porque eso que una serpiente habla y todo el asunto pareciera ser más como ficción. Y quiero invitarlos a que reconsideremos Génesis 3 como el relato de la primera pareja de Adán y Eva, nuestros ancestros, lo cual explica esa tendencia que hay en nosotros al pecado, porque somos sus descendientes. Pero también quisiera invitarlos a que leyéramos esta historia como un espejo de por qué nosotros actuamos como actuamos en el presente, es decir, un espejo de la humanidad. Entonces vamos a comenzar con Adán, el espejo roto de la humanidad, ahí donde nos vemos y vemos esas piezas quebradas de nuestra propia alma. Y lo primero que encontramos nosotros en el relato es sospecha. Versículos 1 al 5. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente le dijo a la mujer, nah, ciertamente no moriréis. Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo primero que encontramos en este relato es la sospecha. O sea, este relato es un retrato de Adán y de cada uno de nosotros. La sospecha. En esta historia se siembra la semilla de la duda en el medio del jardín de la perfección, con que Dios os ha dicho. Yo no sé si esa frase o esa pregunta
le suena familiar, porque esa voz de la serpiente aún hoy susurra en nuestros pensamientos. Dios resalta la abundancia. De todos los árboles que he puesto en el huerto pueden comer, de todos, excepto de uno. Dios resalta la generosidad que está en Dios, la abundancia que está en Dios. La serpiente resalta los límites, con que les ha dicho que de este no pueden comer. Dios pone ante nosotros un banquete de posibilidades, ¿cierto? Un jardín de delicias. Y nosotros, ¿qué hacemos? Fijamos nuestra mirada en la única fruta prohibida. Usted y yo somos iguales a Adán. Porque Dios nos ha bendecido abundantemente, ha puesto un banquete ante nuestros ojos, pero nosotros siempre estamos sospechando de Dios. ¿Será que Dios sí es verdaderamente bueno? Si fuese bueno, no me pusiera límites aquí. Si fuese bueno, siempre sentimos que Dios nos está quitando. Y cada vez que escuchamos sus instrucciones en la Escritura, lo vemos como que Dios nos está arrebatando de las manos la felicidad. Y no estamos viendo a un Dios generoso que nos ha dado más de lo que merecemos, más de lo que necesitamos en nuestras manos. Y cuando yo veo a Dios con sospecha, lo que va a continuar es el egoísmo. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comido este mismo fruto? Lo vemos en cada decisión egoísta, en cada yo primero, cada vez que creemos que la felicidad está al alcance de nuestras manos. Si solo yo me pudiese comer esta fruta, si solo yo pudiese tener esta relación o este ascenso o esta posesión o esta posición, siempre nos estamos diciendo, si solo tuviese esto, mis ojos se abrirían y por fin sería feliz. No es la historia solo de Adán y Eva, es nuestra historia todos los días, que estamos pensando que sí, sí, sí. Y como siempre quedamos con una insatisfacción en nuestra boca, porque hemos sido creados por Dios y para Dios. Y entonces cada vez que tratemos de llenar el vacío de Dios con cosas creadas, vamos a quedar no solamente insatisfechos, pero vamos a quedar enganchados. Y ahí es donde vienen las adicciones, porque el egoísmo es un amo cruel que nos encadena a una búsqueda interminable. Vamos de una fuente rota a otra, drogas, sexo, dinero, poder, probamos esto, pero el vacío persiste. Es decir, nos volvemos esclavos de nuestros deseos insaciables. Entonces, cuando todo comienza con que Dios es egoísta, tengo sospecha de Dios, y cuando yo sospecho de Dios, eso me va a llevar a el egoísmo, a decisiones en donde yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero. Y eso nos va a llevar camino a nuestra propia destrucción. ¿Por qué? Porque la gente te va a venir a decir, mira, por ahí no es. Y empezamos nosotros en lo que es la autojustificación. Lo vemos en el relato de Adán y Eva. Versículos 2 y 13. ¿Qué pasó con ellos? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, o sea, Señor, la culpa es tuya. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces ahí nos lleva a la tercera, al tercer paso en la caída, y es la autojustificación. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros fracasos? Bueno, nos justificamos, culpamos a Eva, culpamos a Dios, culpamos a la serpiente. Vivimos en una danza de excusas hasta hoy. Eso lo vemos, yo lo vivo, usted lo vive cuando está con su esposo, con su esposa que está hablando y qué pasó. No, porque es que tú, porque es que tú, porque es que tú, porque es que tú, es que lo vivimos, es que no somos, no somos muy distintos a Adán y Eva. O con los niños, o con los hijos, ¿cierto? Pero es que esto, pero es que tú prometiste, pero es que esto y lo otro. O sea, somos, este relato es un retrato de nosotros mismos como humanidad.
la autojustificación. Un comediante británico, que no es cristiano, dijo esto mismo cómicamente. Él dijo: en la carretera, todos los que van más lentos que tú son unos tontos. Todos los que van más rápido son unos locos, pero tú conduces perfectamente. Nos convertimos en la medida de todas las cosas, justificamos nuestras acciones y nos volvemos el punto de referencia para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Estamos tomando el lugar de Dios. Y eso nos lleva, queramos o no, a la destrucción. Nos escondemos de Dios. Eso fue lo que hizo la primera pareja, se escondió de Dios. Nos escondemos de Dios y al hacerlo nos acercamos al precipicio. O sea, frente a nuestros errores, frente a nuestro pecado, solo hay dos opciones: o correr a Dios o escondernos de Dios. Y nosotros hemos escogido como humanidad escondernos de Dios. A veces decimos: pero Dios, ¿dónde está? Dios pareciera que se está escondiendo de nosotros. Y no, nosotros somos los que nos estamos escondiendo de Dios desde el principio. No queremos dar la cara, no queremos ser responsables por todo lo que hemos hecho. Nos escondemos de Dios. Y el problema es que correr de Dios nos lleva directo al precipicio. Lo más interesante es que aunque vemos el precipicio, estamos en la punta del precipicio, vemos que hay piedras que se están cayendo por el precipicio y vemos la cruz de Cristo y escogemos 1000 veces saltar al precipicio que venir a Él. Porque no somos tan distintos a Adán y Eva. Somos sus descendientes y actuamos muy parecido. Hermanos, lo que Adán hizo en el jardín, nosotros lo repetimos en las calles, en los pasillos de la oficina y en la intimidad de nuestros hogares. Sospechamos de Dios, somos egoístas, nos autojustificamos y tratamos de huir de Él en vez de correr a Él. Pero gracias a Dios, la historia no termina en ese huerto. Gracias a Dios no termina en el jardín del Edén. Hay otro jardín, hay otro Adán, hay otra historia que se entrelaza con la nuestra. Y ahí entramos entonces a Cristo. En Cristo, el espejo se restaura. A ver si podemos restaurar las grietas de nuestra propia alma. Y en Mateo capítulo 3, Jesús entra en escena, no para ver desde la distancia, sino para entrar en nuestra condición. Y lo vemos que lo hace de una manera inesperada. Se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado. Juan, reconociendo que Jesús es el Mesías, le dice: no, pero es que yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Le dice Juan: y tú vienes a mí, ¿qué es esto? No, locura, ¿cierto? Y entonces Jesús le dice: deja que esto ocurra, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Lo que está ocurriendo aquí, la razón por la que Juan le está diciendo a Jesús que cómo se le ocurre a él venir a ser bautizado, es porque Juan dice: tú eres Cristo, tú no necesitas limpieza, tú eres el único que no tiene sobre sí pecado y te estás identificando con los pecadores porque el bautismo es un ritual en el cual yo reconozco que estoy sucio. ¿Cierto? Eso es lo que representa el agua. Yo reconozco que estoy sucio y por eso tengo que venir para ser limpiado. Y Jesús, que es el único que no está sucio, viene para ser limpiado por Juan. El perfecto se alinea con los imperfectos. Y Jesús dice: así conviene que cumplamos con toda justicia. Porque en este bautismo de Jesús, Jesús está inaugurando que la justicia de Dios se cumple no a través de nuestra perfección o a través de nosotros cumplir perfectamente la ley, como en el Antiguo Testamento, sino a través de la identificación perfecta de Cristo con la condición en la que nosotros nos encontramos. Cristo abraza nuestra debilidad, Cristo carga nuestro fracaso, Cristo se sumerge en nuestras aguas turbias para que nosotros seamos abrazados en su familia. En ese momento del bautismo vemos nosotros que Jesús está diciendo: tu historia es mi historia, tu lucha es mi lucha,
Tu humanidad es mi humanidad. Pero miren aquí cómo es que el espejo se restaura. Porque Jesús dice, yo me estoy rebajando, yo me estoy identificando contigo en el bautismo, pero a través del bautismo, tú ahora vas a comenzar a identificarte conmigo. O sea, yo te encuentro donde tú te encuentras, en medio de tu perdición, en medio de tus malas decisiones, en medio de tus errores. Ahí te encuentro yo en las aguas bautismales. Pero el propósito después de que nos encontremos en las aguas bautismales es que ahora tú te empieces a identificar conmigo. Pablo lo explica en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo entonces, hermanos, de Jesús fue su identificación con nuestra miseria y nuestra desgracia, y nuestro bautismo es nuestra identificación con la vida, muerte y resurrección de Jesús. El bautismo es importante porque el bautismo evidencia varias cosas, y quiero que miremos brevemente qué evidencia este bautismo, no solamente por los que se van a bautizar, sino por los que ya se bautizaron. Y esto es un recordatorio de qué fue lo que ese día dijimos y qué fue lo que ese día nos comprometimos a hacer. Número uno, el bautismo evidencia que el pecado ya no tiene señorío sobre nosotros. ¿Cómo así que el pecado ya no tiene señorío sobre nosotros? Sí, eso significa que ya nuestras emociones, ya nuestras decisiones, nuestros impulsos pecaminosos en Adán, porque seguimos luchando con nuestros impulsos pecaminosos, ¿cierto? A uno le dicen y uno, "Ay, Adán quiere salir, ¿cierto? Quiere salir y coger la piedra y matar, ¿cierto? Queremos allí. Todavía estamos en Adán. Pero ¿qué pasa con usted en quien el Espíritu de Dios ahora mora? Viene la enseñanza de Cristo y la vida y el ejemplo de Cristo. Y uno dice, no, pero es que ya eso es parte de lo que yo era. Ya yo no puedo estar tirando platos. Ya yo no puedo, eso era antes, eso era en Adán. Que había una pelea y volaban platillos voladores, ¿cierto? En la casa. Eso era en Adán, pero ya no en Cristo. Es decir, ya nosotros, al identificarnos con el Señor, es la enseñanza y el ejemplo de Cristo lo que viene a modelar la manera en la que vivimos, respondemos ante las situaciones de la vida. Hemos cambiado de amo. Ya no somos esclavos del pecado, aunque a veces cometemos pecado. Ya Cristo es el que dirige nuestras vidas. Y eso lo estamos diciendo cuando nos estamos bautizando. También evidencia que hemos sido incorporados dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué hace al bautismo algo distinto a cuando usted se baña en la casa? Que usted lo hace solo, para otros fines. Y algo característico del bautismo es que se hace delante de la gente. Es decir, si yo me baño en mi casa, si yo me ducho en mi casa, me bañé. Pero si yo lo hago delante de la comunidad de creyentes, me bauticé. Porque es la indicación de que usted ha sido incorporado dentro del cuerpo de Cristo. Por eso el bautismo y la cena se hacen en comunidad. Si yo me tomo el vino en la casa, estoy celebrando otra cosa. Si yo lo hago aquí en comunidad, estamos participando y recordando que esa sangre y ese sacrificio nos une como pueblo de Dios. Es algo que se hace en comunidad. Porque básicamente, al ser incorporados dentro del cuerpo de Cristo, nosotros también le estamos dando el permiso a los demás hermanos públicamente de venirnos a decir, Oscar, te veo mal parqueado. Recuerda que hemos resucitado a una nueva vida. Recuerda que hemos resucitado a una nueva vida, que eso no corresponde a, eso es en Adán, hermano, pero ya no estamos en Adán, ya estamos en Cristo, ¿cierto? Y entonces, eso es parte de la dinámica de la familia de Dios. Pero también el bautismo evidencia nuestra identidad como hijos de Dios. Cuando Jesús fue bautizado,
la voz del Padre desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, en el momento del bautismo estamos decidiendo vivir por la palabra de Dios. Hemos cometido errores en Adán. Hay consecuencias de esos errores que van a persistir hasta hoy, pero ninguno de esos errores se pueden convertir en mi identidad. Esa no es mi tarjeta de presentación ya, porque ya yo soy un hijo de Dios. ¿He cometido esos errores? Sí. Dios me ha perdonado y estoy pagando las consecuencias, pero eso no define quién soy yo en estos momentos de mi vida. Yo soy un hijo de Dios que he sido escogido por Él, perdonado por Él y amado por Él. Y ojo, después del bautismo va a seguir la basura viniendo sobre ti. La gente haciéndote mala cara. La gente tratándote, insultándote. Y tú vas a recordar este momento de tu bautismo, en donde el Señor te está diciendo: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, porque te veo a través del sacrificio de mi hijo, y como te veo a través de él, te veo perfecto, te veo amado, te veo reconciliado conmigo, te veo sin deudas conmigo. Y cada vez que venga el supervisor, que venga esto, que venga lo otro, que venga por aquí, por acá, la basura, tú tienes que recordar esto, que eres un hijo amado de Dios. Por otro lado, el bautismo es evidencia de que hemos muerto a los sistemas culturales que van en contra del señorío de Cristo. No sé si se han dado cuenta, me imagino que sí, que mucho en nuestra cultura va contracorriente a los valores del reino de Dios. Y a nosotros, al bautizarnos, estamos tomando una decisión de que ya que Cristo es el Señor de mi vida, todo aquello en la cultura que yo vea que se opone a ese señorío de Jesucristo, yo tengo que hacer un alto. Porque en estos momentos yo estoy diciendo, los primeros cristianos sufrían persecución por su lealtad al Señor. Imagínense que en la vida de los primeros cristianos no habían supermercados, no habían tarjetas de crédito. La gente vivía el día a día. Usted era pescador, iba y pescaba, con eso alimentaba a su familia, y si usted hacía pan, entonces yo le cambiaba el trueque, que le cambiaba pescado por pan, y así era como yo traía pan y pescado a mi casa. Pero resulta que es que la gente, las asociaciones, los pescadores, los panaderos, adoraban deidades. Y entonces ese creyente, el día que se bautiza, dice: yo puedo ir a pescar, pero no puedo adorar más a la diosa Diana o Artemisa. Todo aquello, claro, nosotros es sin radicalidad muchas veces. ¿Será que me comprometo? ¿Será que le sirvo? ¿Será que no le sirvo? No, no, no. Para los primeros cristianos, hermanos, era persecución. Era incluso pasar hambre por la lealtad que manifestaban al Señor en medio del compromiso radical. Eso era el bautismo. Todo aquello en la cultura que yo veo que se opone al señorío de Jesucristo, I'm out. Porque ya le debo mi lealtad a aquel que se entregó por mí. Y esto también, hermanos, evidencia de qué bando estamos en el conflicto espiritual en el que vive el mundo. Me llamó una de las chicas que se va a bautizar esta semana y me dice: pastor, desde que tomé la decisión de bautizarme, es una lucha en mi mente, que tú qué, que tú eres esto, que tú eres lo otro, que tú no sirves, que cómo te vas a bautizar, que esto, pero me decía: yo no había experimentado eso hasta el momento en el que me bauticé, que tomé la decisión de bautizarme. Y yo le dije: lo que pasa es que todos vivimos en un conflicto espiritual, en una lucha espiritual en el que hay dos bandos. Hay gente que no está en el bando del Señor, dice: yo no estoy de todo corazón tampoco en el mundo, yo estoy como en el medio. No, 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 usted está en el bando del Señor, usted está participando de la agenda de las tinieblas. Entonces le dije: como tú estás tomando esta decisión radical de decir yo estoy en el bando de Jesucristo, ahí te estás dando cuenta de manera palpable de la lucha espiritual tan tremenda que hay por nuestras almas. No olvidemos esto. Satanás es un enemigo condenado a la miseria eterna. Y no va a descansar hasta ver a muchos compartiendo su misma miseria. Para él esto no es un juego.
¿Por qué crees que te cuesta todo? No te cuesta nada todo lo que no tiene que ver con el Señor. Un asado se te da todo. El día de la iglesia es que tienen problemas, los niños no duermen bien en la noche. O sea, ¿por qué? Porque hay un asunto espiritual detrás de todo esto. El asado hasta lo llevan gratis. Hasta le dicen, hay 4 cupos aquí, porque tengo de 7 plazas y voy yo solo. Para la iglesia no te trae nadie. Y ese día el bus está en delay. Entendamos en lo que estamos. Es que son las almas. Tan importante es que el Hijo de Dios dio su vida por nosotros y tan valiosa que Satanás no descansa para que nosotros compartamos en su misma miseria. El alma humana, el valor del alma humana, lo que está en juego cada día, hermanos queridos. Regresemos al texto de Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Miren lo que dice aquí, en el bautismo morimos para salir a nueva vida. No hay nueva vida sin muerte. No hay nueva vida sin muerte. O sea, no hay vida nueva sin decir adiós a lo viejo. No hay vida nueva sin sumergirnos en esas aguas, traer nuestros sueños, expectativas, demandas y dejarlas hundir en las aguas del bautismo. Todo eso que traemos en Adán, para cuando nosotros salimos del agua, hacerlo con las manos vacías. Hermanos, básicamente, usted cuando entra a las aguas bautismales, ahí trae consigo toda su maleta. Sus sueños, sus planes, sus frustraciones, sus demandas, todo a sumergirlo allí en las aguas bautismales y a salir con las manos vacías, chorreando pura gracia, listos para una nueva vida que ya no nos pertenece. Tu vida ya no te pertenece, ya no te pertenece. Voy a ver si decido, no, ya no te pertenece. Tu vida ya no es tuya, ya no te pertenece. Se la entregaste a Jesucristo. Cuando dijiste que Él era el Señor de tu vida, ya no te pertenece. Es que no me provoca. ¿Quién te preguntó si te provoca? Es que tu vida ya no te pertenece. A mí a veces la gente me pregunta, pastor, pero es que usted sí es muy apasionado. No, no es que mi vida ya no me pertenece, eso es lo que yo entendí. Y hay gozo en eso, pero es que mi vida ya no me pertenece. Le pertenece al Señor. En Colosenses 3:3 Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida, está guardada, está fuera de tu alcance, está más allá de tu control. La muerte ya no tiene poder sobre ti, porque ¿cómo puede la muerte matar lo que ya ha muerto y resucitado en Cristo? Ya no tiene poder sobre nosotros, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Ahí morimos y ahí resucitamos con Él. Por eso, hermanos, vivir en Cristo significa vivir una vida crucificada. Pablo lo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa esto de una vida crucificada? No es tener el collar con la cruz sobre el cuello. Significa todos los días seguir trayendo al Señor nuestros deseos egoístas, nuestras ambiciones meramente terrenales para entregárselos a Él. Yo sé que a nosotros nos encanta el versículo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esa es una promesa que Dios le da a un pueblo que está en el exilio. Pero en realidad la promesa para nosotros es que estamos crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que vive Él. Y a veces, hermanos, ese camino crucificado nos puede llevar a valles muy oscuros. Nos puede llevar a una vida de soltería. John Stott, uno de los grandes predicadores británicos, creó como 4 movimientos que tienen un impacto mundial.
Siempre deseó casarse y el Señor le dijo, no, it's not for you. I have other plans and I need you single. Y ese es el camino de la vida crucificada para él. Claro, no veía un hombre amargado, pero para algunos va a representar la soltería. Yo le pregunté muchas veces al Señor, queriéndome casar y todo, pero yo, Señor, si me necesitas soltero, esta vida es tuya. Claro, eso es muy difícil cuando nos han dicho que la realización personal se encuentra pero aún la soltería. Tengo una amiga alemana en la universidad, tiene 45 años. Yo le preguntaba, Andrea, ¿y entonces? Y me dijo, no dice la palabra que yo no me puedo unir en yugo desigual. Todo lo que me salen son inconversos. Esta es la vida que el Señor me ha llamado a vivir y abrazar. Eso significa vivir una vida crucificada. Seguir a Jesús, hermanos, va a implicar dejar un trabajo cómodo. ¿Cuántos misioneros dejan la comodidad del primer mundo para ir a internarse a lo último donde no hay ni siquiera agua potable con sus familias? Ese es el llamado del Señor. Y van. Con el incremento en cambios de leyes y políticas y tantas cosas, si surgen leyes que no nos permiten desempeñar ciertos trabajos, ¿vamos a renunciar a nuestros trabajos? ¿O vamos a comprometer nuestra lealtad al Señor? Ahí viene la vida crucificada. Hermanos, vamos a estar dispuestos a abrazar el amor, la hospitalidad, la generosidad, o vamos a tomar ciertas cosas del Evangelio y vamos a decir esto sí, pero el odio también y la falta de perdón también y el rencor también. Que esa es una vida crucificada. Por eso Pablo cuando habla de la nueva vida habla de muerte. Porque tú sientes que se está muriendo algo y ese es Adán. Con todos sus sueños, con todos sus planes, con todos sus proyectos. Pero no podemos abrazar la nueva vida sin la muerte. Y esto es muy difícil. Para muchas personas es muy fácil ver el retrato en Adán. Dicen, es que mira, yo he estado presionando el botón toda la vida. Desastre, 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 desastre. Y es muy obvio que son el reflejo de Adán. Para otros es muy difícil ver el reflejo de Adán. Porque usted es una persona buena, moral, según los estándares de la sociedad. Y es mucho más difícil ver que necesitamos a Cristo. Pero esa es la obra que hace el Espíritu Santo, que es mostrarnos el reflejo, que somos el retrato de Adán y que necesitamos un Salvador urgentemente en nuestras vidas. Por eso, hermanos queridos, cuando el Evangelio hace clic en nuestros corazones, cuando el Evangelio hace clic en nuestros corazones, entonces experimentamos lo que Jesús habló de la parábola del reino de Dios como un tesoro escondido en un campo, que un hombre lo descubrió, no lo andaba buscando, lo descubrió. Porque nosotros decimos, no, yo encontré el Evangelio. No, tú no encontraste el Evangelio. Dios en su misericordia te encontró a ti con el Evangelio en medio de tu perdición. Y entonces nos pasa como el hombre que va caminando en medio del terreno y dice, ay, ¿esto qué es? Ve, ¿qué es? Tráeme la pala. Y empieza a cavar y empieza a cavar y empieza a cavar. Y sin darse cuenta, se da cuenta que está parado sobre una mina de oro. Y cuando uno se da cuenta que todo lo que estábamos buscando, que en Cristo está escondida en nuestra vida, que en Cristo nosotros tenemos más de todo lo que este mundo nos puede ofrecer, entonces nos pasa como este hombre que uno va y vende todo lo que tiene con tal de comprar el campo y decir, no, es que yo este tesoro lo voy a sacar. Y el resto de la vida cristiana consiste en eso, en cavar, cavar y cavar y dejarnos deslumbrar por la gracia, la hermosura y la grandeza del Señor. Hoy es un día trascendental para quienes se van a bautizar. Cuando se sumergen en esas aguas van a declarar públicamente que han muerto a su viejo yo, a su Adán. Y cuando emergen estarán proclamando su nueva vida en Cristo. Esto no como un evento de una sola vez. Es el inicio de una vida de constante muerte y resurrección que cada día nos transforma más conforme a la imagen
de Jesús.